escuchan? Buenas tardes, sí, sí, lo escuchamos. Buenas tardes, profe, sí se escucha. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, profe. Bueno, esperamos un ratitito más vemos si se conecta más gente. Sí, hasta ahora somos casi 30, 40 personas. Bueno, esperamos un ratito más y ya largamos. Bueno, chicos, comenzamos. Estamos en hora. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les comento entonces. Mi nombre es Horacio Rueda, soy profesor asistente interino en la cátedra desde, bueno, el año pasado. Recién llevo un año con el grupo. Hoy vamos a ver algunos ejercicios prácticos de repaso como para completar lo que vieron ustedes en el teórico el día lunes con el profesor Breuer y un poco de simetría también para ver los conceptos esos que estuvieron revisando el lunes. Hasta ahora lo que ustedes vieron, bueno, lo que vieron ya en materia, creo que se llama estructuras isostáticas, es casualmente a resolver estructuras isostáticas. Más adelante en el curso ustedes van a aprender cómo se resuelven estructuras que tienen algún grado de indeterminación, de hiperestaticidad, pero bueno, por el momento vamos a seguir viendo como repaso esas estructuras que son llamadas isostáticas. Ah, sí, perdonen. Bueno, a
ver si... Listo. Estamos entonces. Bueno, le decíamos que lo que vamos a ver ahora son casos de estructuras isostáticas, es decir, que se pueden resolver simplemente utilizando las condiciones de equilibrio, ¿sí? De fuerzas y de momentos que ustedes ya conocen. Bueno, el primero de los ejemplos, yo les voy a plantear acá 3 ejercicios y después vamos a ver el práctico, ¿sí? Que es el que tienen que presentar para... Ya les voy a explicar bien cómo es. Vamos a ver algunos ejercicios con pórticos y reticulados y una combinación de ellos. Son ejercicios cortitos, pero van a servir para aclarar algunas ideas. Fíjense. Este es el primero de ellos, ¿sí? Una grúa, ¿sí? Donde la única carga que tiene es el peso de los operarios que están arriba, y si se quiere está compuesta por una barra, que es esta CA, que vendría a ser una barra rígida, donde en el medio tiene aplicada a través de una articulación el empuje que le hace el pistón. El pistón está biarticulado en los dos lados y la barra está articulada en A. Entonces este es un caso donde tenemos una barra que está articulada y otra barra rígida, y van a aparecer ahí, además de los esfuerzos axiales, algún momento flector y de corte también. Otro de los ejemplos que vamos a ver, este es más parecido a un emparrillado, en realidad no es exactamente un emparrillado, ya les voy a explicar por qué, pero fíjense que tenemos componentes en dirección Z, ¿sí? Esto ya no es más plano. Es un cigüeñal, un mecanismo donde está acá indicada la flecha aparece una carga. Esto va a tender a girar alrededor del eje Y. Y yo, para contrarrestar ese giro, para sostener el mecanismo, que casualmente no se convierte en un mecanismo, sino que esté quieto, voy a tener que aplicarle una fuerza donde está dibujada la mano ahí, para equilibrar el sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de hallar primero la fuerza que tiene que hacer la mano y después las reacciones en los apoyos A y B, sacar los diagramas de esfuerzos y demás. ¿Por qué les digo que no es exactamente un emparrillado? ¿Alguien se da cuenta por qué no es un emparrillado esto? Porque en los emparrillados planos la carga siempre es vertical al plano que forma la figura. Claro. Fíjense. Y acá tenemos una carga P. Exactamente. No sé quién lo dijo porque no puedo ver los nombres, pero está muy bien eso. Fíjense, el plano de la estructura es el plano XY, la carga, bueno, no está indicado el nombre acá, pero la carga sobre el cigüeñal es perpendicular al plano, está muy bien, pero la fuerza que hace equilibrio, no. Entonces, estrictamente no es, de hecho no lo es, un emparrillado, pero nos va a servir a nosotros para entender esto. Si en lugar de tener la mano esta que está haciendo una fuerza P acá, yo aplicara un momento en el sentido Y, ¿sí? Sobre la barra del cigüeñal, acá donde estoy indicando con el mouse, ahí sí sería estrictamente un emparrillado. ¿Queda claro eso? Profe, ese momento que aplicamos sería como poner un empotramiento en el punto A, digamos. Exactamente, sería como poner un empotramiento, tal cual, sí, sí. Y también vamos a ver algunos casos de simetría, que esto también lo estuvieron viendo el lunes. Fíjense que los casos de simetría, bueno, de simetría y antisimetría, son estos dos, se dan en estructuras simétricas, la condición es que sean estructuras simétricas, y ¿qué cambia? Son el estado de cargas, ¿sí? Un estado de carga puede ser simétrico, o puede ser antisimétrico, o bien puede no ser ninguno de los dos. Si vos sumas un estado simétrico y un estado antisimétrico, bueno, te dará un estado que no es ni simétrico ni antisimétrico, pero eventualmente se puede descomponer en estos dos estados de carga, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, bueno, en este caso es una estructura muy sencilla, pero si nosotros tuviésemos una estructura muy grande, muy grande, y bueno, dividir la estructura a la mitad para analizar el problema nos simplifica bastante el cálculo. Y lo que hay que tener en cuenta para poder para obtener esa ventaja, digamos, es que las condiciones de apoyo sean compatibles
con los casos simétricos y antisimétricos. Esto creo que lo vieron el lunes. De todas formas lo vamos a ver bien, ¿sí? O sea que es muy importante no solo quedarse con la mitad izquierda o la mitad derecha de la estructura, sino que hay que entender bien cómo son esas condiciones de vínculo que se generan cuando yo corto la estructura en dos, ¿sí? Y después, más adelante, si tenemos tiempito, lo último me gustaría es mostrarle la resolución de bueno, esto también es un pórtico, ¿sí? ABC que tiene aplicada, perdón, una carga así de 10 kN y que se vincula con una barra, se podría decir, articulada, ¿sí? Con el otro apoyo. Y me gustaría tratar de mostrarles cómo se utiliza el programa Risa 2D, que se usa para resolver esta clase de problemas y les va a ayudar a ustedes para cotejar de alguna manera los resultados que obtengan, ¿sí? Un programa que está en el LEB, que lo usan en la cátedra, es muy sencillo y está bueno para que lo podamos usar, ¿sí? Esa es la idea de la clase de... Bueno. Ah, sí, y me faltaba. Hay un trabajo práctico, son 3 ejercicios, son ejercicios de estática y de simetría, como los que vimos recién. Básicamente les vamos a pedir que obtengan diagrama de fuerzas, reacciones y demás, o planteen condiciones de simetría o de antisimetría. La fecha de entrega es dentro de una semana, lo suben en el LEP, no sé si está hecha la tarea todavía, pero el documento ya debe estar subido, no estoy seguro si ya está hecha la tarea. De todas maneras, lo vamos a habilitar, si no está hecho lo habilitamos. Ah, perfecto. Bueno, tienen una semana para presentarlo, la idea es que ustedes resuelvan, apliquen lo que, bueno, ya conocen de estática y los conceptos estos de simetría. No se les va a evaluar los números, ¿sí? O sea que si se comparan entre ustedes y ven que tienen números distintos, bueno, no hay problema con eso. Lo importante es ver el procedimiento, tengan mucha atención con los diagramas de esfuerzos, que no les den, no sé, momentos flectores donde hay una articulación o cosas así que están mal conceptuales, porque eso sí se toma en cuenta, se ve muy rápidamente. Y bueno, si no llegan a entregar en la semana, esto entiendo, no estoy tan seguro, lo pueden presentar más adelante, pero bueno, baja un poco la nota de concepto. Así que el consejo sería que lo hagan con conciencia, traten de entregarlo dentro de la semana. No son ejercicios complicados, pero es eso, es para que ejerciten, básicamente es para que ejerciten. Bueno, vamos con el primero entonces. A ver, ¿cuál era de todos? El de la prueba. Los ejercicios no lo vamos a resolver numéricamente, al menos que me ayuden ustedes con los cálculos. Así ya podemos acelerarlos y ver a todos los ejercicios. La idea es que los planteemos conceptualmente y vemos cómo resultan. Pero en principio no vamos a hacer todas las soluciones numéricas, ¿sí? Bueno, fíjense. Es lo que yo les decía, les comentaba hace un rato, ¿no? Es un brazo telescópico, ABC, donde se planea levantar una plataforma. El peso de los operarios y la plataforma es de 200 kilos, ¿sí? Estoy dibujando acá. $200 kilos es la masa en realidad. A esto hay que multiplicarlo por G para obtener la fuerza. Bueno, te dice que el ángulo es de 20 grados, ¿sí? Y tenemos que encontrar la fuerza, ¿sí? que ejerce el punto B, este de acá. Básicamente lo que nos está preguntando, o implícitamente la tensión o compresión que se ejerce en el brazo BD. Y la fuerza aplicada en A, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo más fácil
Vamos a empezar a abstraernos un poquito del dibujo y nos va a quedar un poco más claro cómo es el asunto. Este documento después yo se los paso a las fotos en todo caso para que ustedes lo puedan practicar más fácil. Pero bueno, tratamos de plantearlo al menos ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? Una barra inclinada, que esto tiene 20 grados. Está simplemente apoyada en A, este sería el punto A. En el punto B hay otra barra que en realidad la articulación no pertenece a esa barra, sino que pertenece al donde está el pistón. Y termina acá en el punto D, también simplemente apoyado, ¿sí? Y acá nos dicen que hay 0,5 y la diferencia de altura es de 0,9. En el extremo la carga, ¿sí? Que era 9,8, esta carga de acá 9,8 por 200 kilos, esto es 1960. ¿Y qué más sabemos? Ah, bueno, que la longitud de esta de acá es de 5 metros. Y hasta acá hay 2,4. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Me voy a 20 grados, sí, me voy a abstraer del dibujito este. Un segundo. Bueno, ¿cómo planteamos la resolución esta? Nosotros tenemos, primero, asegurarnos que se trata de una estructura isostática. Sí, decime. 1960 Newton sería. Perdón, tenés razón. Tenés razón. ...1960 newtons. Tenemos que asegurarnos que es una estructura isostática. Fíjense cuántas restricciones tenemos acá. Tenemos 2 en este apoyo A y 2 en el apoyo D. ¿Sí? Tenemos 4. Pero tenemos una articulación acá. ¿Sí? Si fuese esta sola barra, tendríamos que tener solamente 3 grados de 3 restricciones para que se cumpla la isostaticidad. Pero como le agregamos una barra que está unida con una articulación, entonces está bien que sean 4 los apoyos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una reacción vertical en D, una reacción horizontal en D, una reacción vertical en A y una reacción horizontal en A. Bueno, entonces, para resolver esto, entonces vamos a tener que hacer las 3 ecuaciones de equilibrio que conocemos: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos respecto a algún punto, por ejemplo, alguno de los apoyos, A igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Wow. La única carga que nosotros tenemos aplicado acá es esta de acá. ¿Sí? No hay cargas horizontales. O sea que cuando nosotros planteemos las fuerzas en X, de acá nos va a resultar que tiene que haber un equilibrio entre RAX más R de X igual a 0. O sea que una es la opuesta de la otra. ¿Estamos? Y
de este otro lado nos va a surgir que RAI más RDI tiene que ser igual a 1960. ¿Eh? Bueno, y la sumatoria de momento depende de cómo si lo tomamos respecto del punto A, bueno, tenemos que hacer el equilibrio de las reacciones en A y en D. Hasta ahora lo que tenemos es 3 ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Son estas 3 de acá. Pero tenemos 4 incógnitas más. Perdón, tenemos 4 incógnitas. Nos está faltando plantear una incógnita. O sea, con estas 3 ecuaciones no nos alcanza para resolver las 4 incógnitas, nos falta plantear una ecuación. ¿Sí? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede ocurrir? ¿Qué podemos plantear además como cuarta ecuación? Un momento en los apoyos. Claro, acá tenemos el momento en apoyo A, podemos plantear en el otro apoyo, decís, momento en D. O el momento en la articulación. Que sabemos que va a ser. O el momento en la articulación, ese me gusta más, porque es más fácil. Ese me gusta más, ese sí. Entonces, Claro que la barra BD, o sea, va a hacer fuerza en esa dirección nomás. Si tomamos momento en esa parte, se anulan las dos componentes de D, digamos. ajá, Claro, muy son bien. incógnitas. Y eso entonces, ¿qué implica? Nosotros tenemos la barra esta articulada, ¿sí? Que era B, D. Y si tomo momento con esto, obviamente tiene que ser 0, y la conclusión es que la fuerza de las reacciones tiene esta dirección. Claro. Porque no tiene que generar momento. Y está claro que eso tiene que ser así, porque es como un reticulado, tiene que tener solamente Una biela. campos axiales. Sería como una biela. Exactamente. Entonces, estrictamente hablando ahora, cuántas incógnitas tenemos? 3. 3. 3. Porque nosotros reemplazamos estas dos por una. Bueno, yo le pongo esta. Intuitivamente me parece a mí que la carga va a tener esa dirección. La reacción puede no tenerla, ¿no? Puede estar apuntando hacia abajo. También. Claro, esto es así. Entonces, nuestro sistema ahora nos queda. Si lo reescribiéramos de vuelta, bueno, lo vemos acá, ¿no? Es solamente la barra inclinada. ¿Sí? Esta parte de acá. Esa es solo y la fuerza horizontal está de acá. ¿Sí? Ya lo que pase con las reacciones horizontales y verticales del apoyo D no me importa, no me interesa porque no. Yo sé que tienen que tener sí o sí esa dirección. Entonces, como incógnitas tengo la reacción esta naranja, si se quiere, RD, RAX y RAI. Entonces tengo las 3 ecuaciones para un estado de carga que es solamente una barrita. ¿Sí? Hemos separado la carga, perdón, hemos dividido la estructura en 2 y ahora nos queda acá la carga, acá hay una reacción en D, y acá aparecían las otras dos reacciones RAX y RAI. ¿Sí? Y esta es la otra que nos queda de este sentido, donde obviamente por acá tiene que venir otra fuerza para que se mantenga el equilibrio. Ahora yo les pregunto, ¿puedo seguir ese mismo razonamiento con estas dos reacciones de acá? No. No, ¿Por? ¿Qué es? Porque en realidad la barra, por así decirlo, la biela CA está cargada. No es una biela o sea, está cargada en el medio, no en sus extremos. No sé si me explico. A ver, me parece que me faltan los nombres. Esto creo que era ABC. Este era el D. Dale, decime. Claro, o sea, el principio de hacer lo que acabamos de hacer, de poner que sobre la biela BD la dirección de la fuerza va a tener la dirección de la biela, es que la biela en el medio no está cargada. No tiene ninguna carga que la afecte
que le genera una reacción distinta a RD, digamos. Bien. En cambio, la biela CA, sí, porque la fuerza RD la afecta en el medio y ya no va a tener la misma dirección de reacción que la de la biela. Está perfecto. ¿Y cómo es tu nombre? Franco. Franco. ¿Te animás a decirme intuitivamente qué esfuerzo vas a tener en la barra CA y en la barra BD? En la barra BD vas a tener compresión. Ajá. Y en la barra CA vas a tener momento flector, vas a tener compresión y corte. Bien. Ah, muy bien. ¿Te quedó claro eso, no? Lo que dice su compañero. Fíjense, nosotros cuando separamos la estructura hicimos, bueno, acá quedó en naranja y esto acá quedó en negro. Vemos claramente que acá la fuerza tiene que ser axial porque, una, que la articulación pertenece solamente a la barra BD, ¿sí? Entonces, no habiendo cargas intermedias, esto no tiene forma de transmitir momento, porque está articulado acá, por lo que la única manera que tiene de transmitir esfuerzos hacia la otra parte de la estructura es axialmente, ¿sí? No habiendo no habiendo cargas transversales, no hay corte y no hay momento, solo cargas axiales. En la otra barra, la barra no tiene una articulación intermedia. ¿Sí? No tiene una articulación intermedia. Pero tiene un punto de apoyo intermedio, ¿sí? Que es la fuerza que le hace la otra barra que la barra BD, la biela. Acá. Entonces, va a aparecer flexión, va a aparecer corte, y como las cargas no son perpendiculares al eje de la barra, ¿sí? Ni la carga esta gravitatoria, ni el apoyo intermedio, ni el apoyo extremo en A, van a aparecer también componentes de corte y axial, ¿sí? Entonces, más allá de los números, quiero que razonemos un poquitito esto. Nosotros tenemos una barra inclinada que acá dijimos que estaba apoyada con una carga. Acá en realidad es un apoyo móvil, pero tiene la dirección. Quiero que se entienda bien esto, que tiene la dirección de la barra, ¿sí? No es un apoyo en X o un apoyo en Y, sino que es un apoyo que tiene la dirección de la biela. Tenemos una reacción, tenemos otra reacción. Esta reacción la conocemos al menos en dirección, es lo que estuvimos discutiendo recién, y acá tenemos una fuerza extrema. ¿Sí? Esa es una parte. Y la otra, bueno, es la que estaba dibujada al lado, que teníamos fuerzas axiales. Entonces, intuitivamente, lo que le preguntaba a su compañero era, bueno, ¿esto va a tener momento flector? No. ¿Va a tener corte? No. ¿Va a tener compresión o tracción? Y en principio va a tener compresión. Por lo que vemos acá, al menos como yo planteé las fuerzas, esto es de compresión, ¿sí? Esta barra de acá es por ahí un poquitito más difícil de ver hasta que no hagamos los números, pero sabemos que vamos a tener algo de diagrama de esfuerzo axial, vamos a tener corte y vamos a tener momento flector. Entonces, si empezamos, por ejemplo, el que es más intuitivo de ver, si se quiere, cuando esto descomponga, ¿sí? Una vez, planteémoslo al principio, voy a resolver las reacciones y demás, obtengo cuánto valen RA, RD, joya, listo. Ahora yo, ¿cómo traslado eso para calcular los diagramas de esfuerzos internos? ¿Sí? Todas las fuerzas, vamos a poner en color violeta, ¿sí? Todas las fuerzas que yo haya encontrado ya eran conocidas antes o las averigüé estableciendo las condiciones de equilibrio, las tengo que descomponer en una dirección perpendicular y en una dirección paralela al eje de la barra, ¿sí? Porque de otra manera no voy a ser capaz
de diferenciar cuándo es compresión y cuándo me genera corte, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que yo hallé ya las reacciones, descompongo en cada uno de los puntos en una dirección perpendicular, en una dirección paralela al eje. Fíjense que nosotros teníamos ya acá la inclinación de la barra respecto del eje X, que era de 20 grados, o sea que lo puedo averiguar tranquilamente. Y tenía la geometría de la barra BD. Entonces yo a la inclinación de la barra BD la conozco, entonces también conozco este ángulo de la fuerza que me transmite la biela a la barra ABC. Y una vez que tengo determinado eso, entonces yo ya sí puedo plantear los diagramas de fuerza, ¿sí? Pongamos que estas son las reacciones que ya surgieron del cálculo, entonces yo puedo plantear el corte en este caso, por ejemplo. Desde acá, el punto, este me parece que era el punto C al punto B, no hay cargas intermedias, por lo tanto tiene que ser constante. Bueno, y acá va a entrar a jugar los números, pero esto seguramente tiene una pinta así parecida. ¿Sí? Entonces, en los tramos, esto tienen que tenerlo claro, esto ya lo vieron en estructuras isostáticas, pero tengan muy en cuenta esto, en los tramos, si no hay cargas distribuidas, no varía el corte, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser constante. Y van a aparecer saltitos, digamos, discontinuos, donde aparecen las cargas puntuales, ¿sí? ¿Cómo va a ser el momento flector de esto? ¿Cómo la pinta de este momento flector? Bueno, primero y principal, ¿cómo tiene que ser en los extremos? Nulo. O sea que eso lo tienen que tener muy claro, porque si llegan a poner un momento acá distinto de cero, está mal, digamos, es un error conceptual. ¿Y cómo? ¿Perdón? Claro, y acá no hay empotramiento. Y después, ¿cómo varía entre tramos? Digamos, ¿cómo va a variar a lo largo de esto? ¿Qué pinta creen que va a tener? Ajá, lineal, o sea, lineal y parta de cero y llega. Sí. Una recta. O sea que es una recta. A ver, ayúdenme en el Varía razonamiento. linealmente. Varía linealmente, bien. Tiene que partir de cero y tiene que llegar a cero. Entonces, ¿cómo es una línea que va de cero a cero? En donde el corte pasa por cero, ahí se obtiene el máximo, el momento máximo sería. El momento. Ajá, pero yo ¿dónde no tengo corte cero acá? Fíjate. Yo acá tengo un valor y luego tengo otro valor. Claro, ahí. O sea, sería. el corte es la derivada del momento, y como la derivada es la pendiente de la recta del momento, Ajá. ahí te puedes dar cuenta que en los extremos va a ser cero, porque ahí la pendiente, o sea, por la forma del diagrama de corte, vos tenés cero y vas Sí. a llegar a un máximo en la función de momento porque la pendiente pasa por cero. Y después va a volver a disminuir, cambiar de signo la pendiente, porque el corte cambia de signo, entonces la pendiente cambia de signo, y va a volver a ser cero en el otro extremo donde el corte vuelve a ser cero. Está bien, o sea que interpreto que me están diciendo que acá tiene que haber un máximo. Póngale ahí. ¿Sí? Claro. Y de acá, lineal y lineal. Sí. Está bien. Bueno, el corte. Sí, el corte tal vez pueda, según los números que le dé, capaz que varía un poquito, pero me atrevo a decirle que tiene esta misma pinta de acá. Puede ser más grande un lado que el otro, no importa. Y el momento es así. Es tal cual lo dijeron ustedes. Parte de cero, llega hasta cero. En el medio donde hay una discontinuidad en el corte, acá hay un cambio pendiente, abrupto. Entonces acá aparece el máximo. Esto también tiene que tener en cuenta. ¿Y cómo es la tracción? Se tracciona
bueno, yo lo dibujé del lado traccionado, esto por una costumbre de los civiles, ¿no? Así. Creo que ustedes me parece que lo dibujan así, ¿puede ser? Para indicar el lado traccionado. Sí, creo que depende del profe que te lo enseña. Sí, sí, por eso es una cuestión... De ambas formas, profe. Está bien, pero lo que quiero decir es, va a estar traccionado de este lado, ¿sí? Del lado externo. Si nosotros veíamos la grúa, bueno, del lado superior, ¿sí? Ahí va a estar la tracción. Partes comprimidas no hay, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al momento flector. Y hagamos con amarillo. El Normal. normal. A ver, déjeme ver si lo puedo acomodar un poquito esto que no me gustó cómo quedó. El normal. ¿Qué pinta va a tener? Más lugar. ¿Qué pinta va a tener el normal? Va a empezar con un valor máximo en donde está en el extremo C y en B va a disminuir un poco para después terminar con el valor en A. Es comprensión de P a B y... ¿Puedes repetir? Vamos de aparte. Nosotros tenemos A, ¿sí? B y C. Entre A y B, ¿es constante, es lineal, es cuadrático? Constante en tracción. ¿Cómo? Constante en tracción. Constante y en tracción, bien. ¿Y en el otro tramo? Constante y en compresión. ¿Y es todo igual? No necesariamente. No son, bien. Bueno, vos entiendo que te estás guiando que es atracciones por esto, ¿no? Podría estar todo en compresión No también, ¿no? resolvimos las ecuaciones y esta yo la dejé. Está en compresión. Puede no ser, y te diría que en principio, se me ocurre, voy para el otro lado. Esto cuando ustedes hagan los números se van a dar cuenta si le da positivo o no. Pero yo te diría que en principio es de compresión. Que toda la barra está en compresión. Tal vez. Entonces, una parte constante, ¿sí? Que es de esta fuerza de acá. Y en el otro tramo constante. Compresión y compresión. ¿Por qué es este saltito de acá? Porque acá tenés una fuerza concentrada aplicada. La reacción de... Claro, en el punto intermedio. Cuando ustedes resuelvan, les van a dar cuenta si este escalón está bien así o es el escalón hacia arriba. Yo supongo, sin fundamentos, digamos, no, intuitivamente me da la impresión que va a venir por este lado. Después ustedes van a ver los números y se van a dar cuenta si no es así o si se inclina por el otro lado y demás. Bueno, y vamos a la otra barra, la biela. Ustedes me habían dicho ya hace rato que esto era de compresión y, lógicamente, constante, pues no hay cargas intermedias. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿quedó alguna duda de esto? Era sencillo, ¿no? Sí. Profe, Sí. es isostática porque está la biela esa BD. Si no estuviera eso y, por ejemplo, tuviera, no sé, A ver, otro apoyo, sería hiperestática, ¿no? veamos. Acá, simplemente apoyar. ¿Y qué hago con la otra barra? ¿La cuento o no? O sea, me refiero a la A ver, fíjate completa. cómo está puesto ahí. Así es un mecanismo. Está claro que esto no se sostiene solo, porque si yo le pongo una fuerza acá, no hay quien me equilibre el momento, ¿sí? Se cae. Es hipostático, tal cual. Entonces vos me decís que es por la biela. Le tengo que poner la biela acá. Y era el caso que teníamos recién. Pero, ¿cuál era tu comentario de eso? Y si, no sé, si tendría otro, no sé, empotrada en el punto D sería. En el punto En el otro, intermedio el más acá. de abajo, sí, O acá. ahí abajo. Ah, si esto estuviese empotrado, Sí, sería hiperestático de grado 1, ¿no? claro, porque vos acá tenés, esto es de segunda especie, acá tenías 2 restricciones y acá originalmente tenías 2, que hasta ahí estabas bien, y cuando le pusiste el empotramiento tenés una más. Así que sí, ahí es hiperestático. Eso no lo podemos resolver hoy.
dentro de un par de semanas ya van a ser capaces de resolverlo y van a aprender cómo se hace. Claro, pero al tener la biela quedaba una sola, entonces quedaban tres incógnitas, Sí, ¿no? lo que hicimos estrictamente vos tenés cuatro, se me fue la palabra, cuatro restricciones, que estas dos R y estas otras dos que eran del otro apoyo viejito. Sí, estrictamente vos tenías cuatro. Lo que pasa es que nosotros, analizando esta barra, ya sabemos de antemano que estas dos restricciones se van a tener que acomodar de tal manera que la fuerza sea axial. Claro, y ahí Entonces, sí es la otra práctico, ecuación. ¿no? Nosotros hablamos de tres ecuaciones, ¿sí? Las planteamos acá. Acá tienen fuerza en X, en FI y en MA. Y me faltaba una más. Ustedes me sugirieron momento en la articulación, tomando en cuenta la biela solamente, porque las otras, como una articulación, no me calientan. Cuando yo haga esto, ¿sí? Cuando yo haga momento en B igual a 0, lo que voy a tener va a ser la fuerza de la barra RD en I por una longitud más la fuerza de la reacción, perdón, del apoyo RD en X por otra longitud igual a 0. ¿Sí? ¿Cuáles son esas longitudes? Bueno, si esta es una barra así, pongámosle L1, que la multiplica por la fuerza vertical. Y la diferencia de altura entre los dos apoyos, llamémosle L2, es la otra. ¿Sí? Esto es igual a 0. Pero ¿qué pasa? L1 y L2 están relacionadas entre sí por la inclinación de la barra. O sea, si yo divido L2 dividido L1 es la tangente del ángulo. Sí. Entonces, la misma relación se va a aplicar a las fuerzas RD en I y RD en X. Entonces también van a estar relacionadas por el ángulo de la barra. Y de ahí lo único que estoy haciendo yo es poner una en función de la otra. Fíjate, si yo hago L2 dividido L1, como si esto lo pasara al otro lado, me va a quedar RDI dividido RDX menos. Y esto de acá es igual a la tangente del 20 grados, creo que era. Entonces ya con esto de acá, estoy averiguando que las fuerzas, estas dos, tienen que tener este ángulo. ¿Sí? O sea, menos 20 grados para allá. Ese es el ángulo 20 grados. Menos 20 grados, ¿no? Entonces, como es la tangente, en realidad o puede ir para allá arriba o puede ir para allá abajo. Nosotros ya intuitivamente nos dimos cuenta que apunta hacia allá arriba. Pero bueno, eran 4 apoyos, volviendo a la pregunta, eran 4 apoyos, y con este juego geométrico, digamos, nosotros redujimos uno de los apoyos, una de las restricciones, porque lo expresábamos en función de uno de los otros. Entonces nos quedaron 3. Al quedarnos 3, hicimos todo el resto, que es mucho más sencillo, ¿sí? Con 3 ecuaciones nos alcanza. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, eso. Vamos a guardar este. Bueno, el otro de los ejercicios, a ver. Nos queda poquito tiempo. ¿Qué nos quedaba? El de grúa ya lo vimos. Ah, está bien. No eran tantos. Fíjense, este es el que yo les decía, no es estrictamente un emparrillado, pero está bueno para ver cómo son fuerzas que no son en el plano que uno normalmente analiza, ¿sí? Que el plano X y acá están algunos fuera del plano. Bueno, veamos. Hay una carga que acá yo no le puse el nombre, pero pensemos que son, perdón, no le puse el valor, 10 newtons. ¿Cuál es la incógnita de esto? Primero, hallar P, y por supuesto, verde. La reacción que tengamos acá
y la reacción que tengamos acá. ¿Sí? Esto yo ya les dije, no es estrictamente, no es de hecho un emparrillado, porque tenemos cargas en el plano y demás, por lo que probablemente yo acá, le vamos a poner positivas así, fundimos, también tenga fuerzas horizontales, ¿sí? En el plano. O sea, no es un emparrillado. Pero está bueno. Está bueno para que lo analicemos un poquitito. A ver. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, así medio descriptivamente, que podemos empezar con el ejercicio? Trasladar. Los momentos. A ver, o sea, primero, ¿qué hay que arreglar? ¿Las reacciones o P? P. Primero P. ¿Y cómo sacamos P? Como dijo el compañero ahí, con momento del eje, momento a través del eje Y, momento respecto al eje Y, perdón, de la fuerza que es dato y de P. Está bien. Esto habíamos dicho que eran 10 newton, por poner un número. Entonces, primero, momento, pongamos respecto de A, pero en dirección Y. Bueno, acá tienen que tener algo en cuenta, que esto no se ve tanto en los pórticos, porque es un poquito más claro. La dirección de los momentos. ¿Sí? Fíjense, 10 newtons aplicado acá, ¿es un momento positivo o negativo? Negativo, según como usted lo acaba de dibujar. Sí, este es el eje Y, lo taché. Es negativo, está bien. Entonces menos 10 newtons por el brazo de palanca, que son 25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el momento de P, ¿sí? Así como está dibujado P. Perdón. Positivo por P por 20 centímetros. Positivo. P es positivo. Está bien. P por 20 centímetros. Bueno, de acá sale P. ¿Sí? Valdrá lo que, bueno, resulte del cálculo. Listo, conocemos P. Ahora me dijeron las reacciones con P que podemos sacar. ¿Ya estamos en condiciones de sacar las reacciones verticales acá? Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Momento nada, profe. Momento en A. Hacemos momento en A y obtengo la reacción en B. Hago momento en B y obtengo la reacción en A. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces esto ya va a ser momento según ¿qué eje? X. Z. Según No, Z. Z es vertical. En X, perdón. Momento según el eje X en A igual a 0 y con esto obtengo la reacción vertical en B. Y hago el mismo trabajo, pero momento en X, el momento en B, igual a 0 y con esto obtengo la reacción vertical en A. Listo, joya. Profe, Sí, según el eje, sería la reacción vertical sería Z, ¿verdad? toda la razón. Sí, sí, me confundí, no me cuento. Z, podría bajar Z, bueno. Y como yo ya tenía la carga P, en realidad, ¿qué otra carga horizontal tengo? Ninguna otra, solo P. Entonces con P yo ya puedo establecer el equilibrio en X, y este era el eje X, y obtengo las reacciones en X, en A y en Y. Perdón, en A y en B. ¿Está claro? Profe, Bueno, ¿cómo? ¿profe? Sí,
tomar un momento en A, en Z. Perdón, no se cortó. ¿Cómo? Y se puede tomar momento en A en el eje Z. ¿O no? Claro, ¿y ahí qué vas a obtener con eso? El del B sería RB. No, Claro, la reacción en X en B. X. Exactamente, la reacción en X en B. Y si haces lo mismo, pero en el otro apoyo, vas a obtener las reacciones en A. O sea, P y la otra serían iguales. ¿Cómo? P y la otra reacción en B serían iguales. No sé, a ver qué opinan de lo que dijo la compañera. No, ¿Por qué? no, por la geometría no, y porque tenés Ah, P sí. actuando ahí también. Claro, porque si Como no se te cumple el equilibrio. Sí, sí. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Sumatoria en Z respecto a y en B, y con esto tener las reacciones, perdón, en X, horizontales. Listo. Hasta ahí hizo, sí, las reacciones. Joya. Profe, Sí, puede ser que los apoyos tengan 5 incógnitas, porque solo puedes girar libremente en el eje Y, pero los otros ejes no puedes girar en esos ejes. claro, no puede girar en los otros ejes, claro, pero vos me decías que estén empotrados. Y faltaría la reacción del momento en el eje Z y el eje X, ¿o no? ¿Qué opinan? sí, ¿Alguien más? Bueno, en realidad, a ver, antes les voy a hacer una pequeña aclaración. Ya que antes de avanzar con esto, ¿qué les parece que están la dirección de las fuerzas que están dibujadas acá? ¿Están bien? El BX no. el BX para mí va por el otro lado. El BX va para el otro lado. Algo así. Sí. Bueno. Sí, es como para ver cómo están de intuición. ¿Y las verticales? Las verticales sí, para mí van las dos para arriba. Está bien. Se dan cuenta por eso, ¿no? Cómo es el razonamiento. Es un tanto intuitivo, fíjense. Si yo me paro en el punto A, P me quiere hacer girar en sentido negativo del eje Z. Por lo tanto, esta fuerza que está acá en B tiene que hacer lo contrario, tiene que hacer girar en el sentido positivo. Entonces, por eso es que intuitivamente la fuerza va para el otro lado. De todas maneras, si lo planteaban como estaba originalmente, les va a dar negativo y ahí se van a dar cuenta que iba para el otro lado. Bueno, ustedes habían dicho, algunos de los compañeros, que faltan averiguar el momento de empotramiento en B y en A. Y en realidad no es así, porque se supone que estos trae malla que tiene como un cierto espesor la chapa esta, no empotra a la barra. O sea, la barra gira libremente y lo que la mantiene alineada son las fuerzas en X y en Y. ¿Sí? O sea que son esas las reacciones que tenemos. Cuando P trata de empujarla, pues evidentemente la está empujando hacia uno de los lados, quienes la mantienen en equilibrio son las fuerzas en X y en Y, perdón, las fuerzas en A y en B en dirección X. ¿Sí? No hay una fuerza de empotramiento. ¿Sí? Lo que no quita que puedan o no haber esfuerzos flectores. ¿Sí? Pero no hay, por los apoyos, momentos de empotramiento ahí. ¿Sí? Son orificios pasantes, digamos, por decirlo de alguna manera, y dejan que gire libremente el mecanismo. Profe, me parece que por ahí no se entendió por lo que se planteaba. Yo creo que lo que mi compañero dice, y comparto también la opinión, es que, por ejemplo, por la especie de apoyo que son esas bisagras, en A y en B, pueden generar un vínculo a la barra que no la deja girar respecto del eje X ni respecto del eje Z. Entonces es como que tenemos dos incógnitas más en el punto A y B, que son los momentos que genera la bisagra respecto a la barra
respecto al eje X, respecto al eje Z en los puntos A y B. Ah, está bien. Sí, sí, entiendo. Por cómo uno asocia, decís, la forma en la que está dibujado el vínculo. Claro, por ser una bisagra y estar por cómo está dibujada, digamos. Sí, pero no creo que sea esto yo lo saqué de un libro y no creo que sea la intención esa, porque si no te quedaría, no vas a poder resolver. Es cierto lo que decís, pero me parece que al menos el espíritu de esto era que giraran de esa manera. Bueno. Porque si no te van a quedar dos incógnitas más y te quedas sin ecuaciones, me parece. Pero bueno, sigamos. Entonces, para que quede claro, nosotros el modelo que estamos estudiando, si no quedan dudas, es un apoyo simplemente apoyado acá y otro simplemente apoyado acá. Bueno. Fíjense, una vez que nosotros tenemos determinadas ya las reacciones, tenemos que plantear los diagramas de esfuerzos, ¿sí? Y para eso es útil que veamos la barra por tramos, si se quiere, pensando en qué puede ir pasando en cada parte, ¿sí? Fíjense, primero el tramo de abajo, donde está la mano aplicada, vamos a tener una única fuerza en este sentido, ¿sí? La fuerza es, aparentemente, según el dibujo, es perpendicular a la barra, ¿sí? Por lo que acá no va a haber esfuerzos axiales, solamente van a tener esfuerzos de momento flector y de corte, ¿sí? Está claro que acá no hay nada, está libre y el momento flector va a ser lineal y va a obtener un máximo en este sentido. ¿Sí? El corte va a ser constante porque tenemos solo una carga aplicada y no hay cargas intermedias. Y no hay momentos tampoco aplicados en este sentido, momentos torsores, por lo tanto, esfuerzo torsor acá no vamos a tener. Cuando vamos a analizar esta parte de acá, ¿sí? Acá empieza la parte como más entretenida. Vamos a analizar el otro tramito de 20 centímetros. ¿Qué piensan ustedes qué esfuerzos van a tener ahí? Flector, corte y creo que Momento nada más. torsor. No sé si normal. ¿Normal? Además del momento torsor. Claro. A ver, normal primero no va a haber, ¿sí? Porque no hay fuerzas, fíjense. Yo me paro en este punto de acá y miro toda esta parte de la estructura, ¿no? ¿Hay alguna fuerza en este lado que es más corto de ver que me apunte hacia arriba o que me apunte en el eje de la barra? No hay. Si la única fuerza que tengo aplicada, la única carga es P y es perpendicular al eje, o sea que no me genera, no hay normal, ¿sí? Acá no hay normal. Sigamos viendo este pedacito de la estructura de acá. ¿Va a haber corte? Sí, va a haber corte, porque yo tengo fuerzas, más allá que están aplicadas lejos, pero esto pues se traslada, que son perpendiculares al eje de la barra. Entonces el corte, si nosotros viéramos el corte acá, es P. ¿Sí? Pongámosle que es el corte. ¿Está clara esa parte de ahí? Luego, ¿hay momento torsor? Ustedes decían que sí. Sí, hay momento torsor. Esta misma fuerza P, por el brazo de palanca de 10 centímetros, está tratando de hacer girar la barra alrededor de su mismo eje. Entonces sí, aparece un momento torsor. Eso es P por 10 centímetros. Entonces, si nosotros viéramos esto de acá, también tendríamos momento torsor. Y ese momento torsor, igual que el corte, porque el corte es el que, perdón, la fuerza que genera el corte es la misma que genera el momento flector,
torsor es constante, ¿sí? Si yo me paro en cualquier sección de la barra, la única carga que me genera fuerza de torsión es la fuerza P, y el brazo de palanca es el mismo, entonces no cambia nada, el momento torsor es constante. ¿Hay momento flector? Profe, una pregunta. En este momento torsor, ¿no van al revés las flechas? Sí, profe. Perdón, sí, puede ser por la sí, eso. ¿Me indicas esto de acá? Sí, eso, profe. Sí, eso sí, está claro. Porque, sí, pueden estar tan al revés. Pero está claro que es constante, ¿no? Sí, eso sí, profe. Bien. Momento flector. ¿Vamos a tener momento flector acá o no? Sí, profe. ¿Y cómo es? De un mínimo hasta un máximo, desde nulo en realidad. El primer, abajo es nulo, me decís, y arriba es máximo. Sí. Está bien. Bueno, esto debería ser lineal. Bueno, fíjense algo que tiene que ocurrirle cuando hago los números. Este momento torsor y este momento flector tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque la fuerza que ejerce... A ver. ¿Cómo se me genera este momento torsor si yo no tengo una carga directamente, no hay un momento aplicado directamente sobre esa barra? Bueno, en realidad es la que me lo está trasladando, y me lo traslada en forma de momento flector. Entonces, no habiendo cargas aplicadas acá en el nudo de momento torsor puntuales, tiene que haber continuidad en este caso. ¿Y dónde ves la continuidad? Esto tiene que ser igual a eso. Bueno, y ahí tenemos los tres de la barra, a ver, se me estoy olvidando, corte, momento torsor y momento flector. Ya dijimos que normal no había. Bueno, y si analizamos la otra barra de 15 centímetros, vamos a tener una situación parecida a esta última que acabamos de ver. Parecida a esta última que acabamos de ver, pero en posición horizontal. El corte que yo tengo sigue siendo P, porque se va trasladando, viaja hasta acá. Y va a ser, obviamente, que tienen que ser todos los cortes iguales, es la misma fuerza de corte que va viajando. Vamos a tener... ese está mejor para que no lo hagamos tan en el aire, sino que lo desarrollemos un poquitito más. Fíjense, vamos a plantearlo acá. Entonces, yo de un lado les anticipaba ya que el corte era constante. ¿Sí? Y que, lógicamente, es P. Y tiene que ser igual que el otro corte, y tiene que ser igual al otro corte. Bueno. Ahora, si nosotros analizamos momento flector, ¿qué pinta tiene el diagrama de momento flector? Tiene que estar en el plano trapecio. en el plano XY y debería ser... Me gustó lo de trapecio. ¿Por qué trapecio? Porque tenemos la parte lineal, que sería el momento torsor de la barra de 20 centímetros, más lo que le haga P por los 10 centímetros. Es una sumatoria. O sea, es el momento flector que ya tenía antes, la barra de 10 centímetros, más el momento torsor, que ahora se transmite a la barra esta de 15 centímetros. Entonces queda como un trapecio. Exactamente. ¿Y cómo es este momento flector, me dijiste? ¿Este valor cómo es? Respecto de este. Son los mismos. Son iguales. Magnitud, sentido opuesto. No, el mismo sentido. En realidad yo los dibujé mal acá, o mal. Convencionalmente nosotros lo dibujamos así, del lado traccionado. Sí, el mismo sentido, profe. Pero es del mismo sentido. O sea,
Es el mismo sentido, porque de hecho es como si vos la miraras de arriba a la barra, ni te das cuenta que tiene esta parte vertical, tiene que ser continuo. No hay nada raro en el medio, no hay cargas aplicadas, tiene que ser el mismo diagrama triangular. Un pedacito acá y el otro pedacito acá. Es exactamente eso. Y en cuanto al torsor, ¿qué me dicen? Igual que la primera barra. Pero la primera barra no tenía torsiones, ¿eh? Torsor no es No sería P por 20. Esta barra no tenía torsión. Acordate que esto era corte, momento flector y nada más. Y en realidad este es el momento. P por 20 entonces. P por 20 centímetros. Constante a lo largo de toda la barra. ¿Sí? Bueno, y esa es la forma en la que tienen que ir desandando el camino para obtener todos los diagramas de acá. ¿Sí? Van pedacito por pedacito viendo cómo son las sumatorias de fuerzas de lo que tenés de un lado, del otro lado de la estructura, y van armando los diagramas de fuerza. Lógicamente van a ver que hay barras que no tienen, no sé, momento torsor, y otras que sí, y otras tienen flexión, y otras que no, y otras que tienen todo. Pero es así. Y lo que tienen que tener en cuenta son, más que los números, o donde se van a dar cuenta si están bien hechos los números, son en estas cositas de acá. Donde tienen que haber continuidad en los diagramas, porque es la forma en la que viajan las cargas, cómo se trasladan los esfuerzos internos, entonces resulta que el momento flector de uno tiene que ser igual al momento flector del otro, o tiene que ser igual al momento torsor, ¿sí? Esas cosas ténganlas en cuenta, lo mismo que si están... yo acá me di cuenta que este lo había dibujado mal, porque tenía que tener la misma orientación que este, esas cosas tienen que ser coherentes, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué más nos quedaba? A ver, el ejercicio de simetría. Bueno, fíjense. Ustedes vieron el lunes ya como tema nuevo la cuestión esta de simetría. La simetría, o antisimetría según el caso, consistía en una estructura que de por sí es simétrica, respecto de algún eje. Los ejes normalmente los dibujamos así con las banderitas y la línea de trazos, alrededor o respecto del cual la estructura presenta simetría a ambos lados, y después las cargas pueden ser simétricas o antisimétricas, ¿sí? Pero lo importante es que sepamos distinguir bien cuál es el cada caso, porque después cuando nosotros reducimos la estructura a la mitad izquierda o a la mitad derecha, o superior o inferior, ¿sí? Respecto del eje de simetría nos quedamos con una semiparte de la estructura, tenemos que reemplazar la parte que le sacamos por unas condiciones de apoyo. ¿Sí? Esas condiciones de apoyo tienen que ser tales que, por un lado, reemplacen la parte faltante, y por otro lado, cumplan con las condiciones de simetría o de antisimetría, según sea el caso. Entonces, veamos el primer ejemplito corto de acá, donde nosotros tenemos un pórtico que es simétrico y donde sus cargas son simétricas. Fíjense, para que vayan pensando, le llamamos P1 y P1'. Momento 1 y momento 1'. ¿Esta estructura es isostática o es hiperestática? Hiperestática. Hiperestática.
O sea que no la van a poder resolver. La idea de esto es plantear las condiciones de simetría y analizarlo un poquito, pero no es para resolver por equilibrio, porque no les va a alcanzar las ecuaciones, ¿sí? Lo van a ver después. Bueno, el eje de simetría pasa por este punto. No sé, lo llamamos la sección S. Fíjense, la estructura, o los casos de simetría es el más natural, porque es como si se mirara en el espejo. Entonces, imaginemos que la estructura, así como está, se deforma, ¿sí? De alguna manera la estructura se deforma y tiene esta pinta así. La condición, lógicamente, de simetría es que se comporte como un espejo, y si este punto se quedó quieto en su lugar, este punto, que es el especular, también se queda quieto. Si este punto no se movió, este punto tampoco se movió. Esa es la forma en la que se comportan las estructuras simétricas, ¿sí? Si la columna se desplazó en el centro hacia la izquierda, si nosotros lo vemos como un espejo, en el otro lado se desplaza hacia la derecha. Si este punto donde está aplicada la carga descendió, el otro también tiene que descender. ¿Sí? Entonces, en el caso de simetría, pónganle que ese es el eje de simetría, una carga vertical tiene que tener el mismo sentido que la carga vertical especular, digamos, ¿no? Llamada del otro lado. Y una carga horizontal tiene que ser opuesta, porque tiene que comportarse como un espejo. ¿Y qué pasa con los momentos? Fíjense, si el momento uno lo pensara como un par de fuerzas verticales, del otro lado, esta que está más cerca del eje de simetría tiene que estar hacia abajo, y esta que está más lejos del eje de simetría tiene que estar hacia arriba. Esto de acá es un momento un momento horario, y esto de acá es un momento antihorario. ¿Sí? Ese ejercicio lo pueden hacer porque por ahí confunden un poquitito los momentos y no sabemos si tienen que apuntar en la misma dirección o en la otra. Y es una forma para darse cuenta cómo tienen que ser en un caso de simetría. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a la fuerza. Con los desplazamientos, lógicamente, pasa lo mismo. Si un punto se desplaza hacia arriba, en el otro lado tiene que desplazarse hacia arriba. Si un punto se acerca, horizontal al eje de simetría, del otro lado tiene que también acercarse al eje de simetría. Y si un punto gira, ¿sí?, respecto del eje de simetría, en el otro sentido tiene que girar en el sentido contrario. Lo mismo que pasa con los momentos. Bueno, teniendo esto en cuenta, ya podemos ver cómo presentar las condiciones de simetría en una de las dos partes de la estructura. Entonces, nos quedamos, por ejemplo, con la parte izquierda. Cortamos ahí la estructura, en la sección S le habíamos llamado, y ponemos las cargas que estaban en ese lado, M1 y P1. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá en este apoyo? Yo algo tengo que hacer, porque si esto gira, no es la misma situación que acá. ¿Sí? Fíjense, yo les había dicho que en el eje de simetría, respecto del eje de simetría, lo que una sección gira de un lado tiene que ser opuesta a lo que gira del otro lado. ¿Sí? Si esta gira para abajo, esta gira para arriba. Ahora, ¿qué pasa en el punto? En el punto exactamente donde la estructura corta el eje de simetría. Un número tiene que ser igual a su opuesto, porque tiene que girar lo mismo, no puede haber discontinuidad, pero a su vez tiene que cumplir con las condiciones de simetría. El único número que es igual a su opuesto es el 0. O sea, acá por fuerza no puede girar la estructura. Entonces, al no poder girar la estructura, de mínimo tiene que haber un empotramiento
en este sentido de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición de acá? Giro igual a 0 en el eje de simetría. ¿Quedó claro eso? ¿Puedo volver a repetir? Sí. Estas son las condiciones, ¿sí?, que son aplicables tanto a fuerzas como a desplazamiento. Pueden ser Fs o Us. ¿Sí? F o U, F o U, y esto es M o giro. Yo les decía, por condición de simetría, un punto tiene que girar exactamente opuesto al que gira del otro lado. ¿Sí? Lo habíamos visto acá, lo razonamos acá. Si este gira para allá, este tiene que girar para el otro lado, el espejo. Bueno, listo, es un punto cualquiera. Ahora, cuando yo me acerco al eje de simetría, también se cumple sobre el eje de simetría la condición de simetría. Lo que pasa es que los dos puntos son el mismo punto. ¿Sí? S y S', que yo le había llamado, ¿sí? Acá era, no sé, el punto A y el punto A', es el especular. El punto S y el S' son el mismo punto, porque están sobre el eje de simetría. Bueno, en ese caso, tienen que también cumplirse esas dos condiciones. Tiene que girar lo mismo de un lado, igual al opuesto de lo que gira del otro lado. Por un lado, por simetría. Pero por continuidad, ese punto, yo no puedo tener un quiebre así. Que yo diga, joya, acá gira menos 30 grados y acá gira 30 grados. Y se me cumple la simetría. No puedo tener ese quiebre en el punto. Tiene que ser algo, una forma tal que sea suave. Yo puedo tener una cosa así, suave. ¿Sí? Pero acá no gira en opuesto. Acá gira 30 grados y acá gira 30 grados también. Tampoco me sirve eso. Bueno, la única forma de conseguirlo es que no gire. Si no giro, garantizo la continuidad, porque acá me gira 0 grados y acá gira 0 grados, entonces giran lo mismo, pero también garantizo que se cumpla esto de acá, que giro menos 0 grados de un lado y más 0 grados del otro, lo mismo, es 0. Entonces, esa es la condición que tiene que aparecer en el punto de simetría, en caso de respecto de simetría, cuando hablamos de giro. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, el desplazamiento en X? El desplazamiento en X era, si yo me acerco al eje de simetría, del otro lado me tengo que acercar también. Lo que quiere decir que si este lado es positivo, este lado negativo. Tengo la misma situación que con el giro. Un punto, cualquiera, si ese punto, luego de aplicar la carga y demás, tiende a acercarse a la estructura, el punto especular también tiene que acercarse al eje de simetría. Si este tuvo un desplazamiento positivo, el otro tiene que tener un desplazamiento negativo. Y ahora, ¿qué pasa en el punto intermedio? Justo en el eje de simetría. Bueno, en el eje de simetría, este punto, si se mueve para la derecha, resulta que el mismo punto tendría que moverse para la izquierda. Y eso no puede ocurrir porque se generaría una discontinuidad, es como si la estructura estuviese rota ahí. ¿Sí? Se cumple la simetría, pero no se cumple la continuidad. Eso no puede ocurrir. La única forma de que eso ocurra, que se cumple la simetría, es que este punto no se mueva. U igual a 0 en X, ¿no? Entonces, se cumple con la continuidad porque no se mueve, y se cumple también con la simetría porque el mismo punto especulado, es el mismo, se mueve lo opuesto. Lo opuesto de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, eso ocurría acá. Y el último, ¿qué pasa con U en I? ¿Qué pasa con el desplazamiento en I en el punto de simetría? Ojo, en esto estamos pensando que el eje de simetría es un pórtico y con respecto a I, ¿no? El razonamiento lo tienen que hacer de todas maneras, pero si el eje de simetría fuese horizontal, estas reglas cambian porque tenemos que dar vuelta. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué pasa con un desplazamiento que es paralelo al eje de simetría? ¿Sí? En este caso, con U sub I. La condición de simetría me dice que lo que se desplaza a la izquierda del eje sea lo mismo que se desplaza a la derecha del eje. O sea que si el punto de simetría se me desplaza, no sé, 5 centímetros,
El punto especular, el mismo punto, tiene que desplazarse lo mismo, 5 centímetros. No hay problema de continuidad ahí. Por lo tanto, el punto que está sobre el eje de simetría puede desplazarse a lo largo del eje todo lo que quiera, ¿sí? No hay restricciones en ese sentido, por lo que no es una condición de vínculo. No puedo establecer ninguna condición de vínculo. Entonces, yo ahora tengo mi semiparte izquierda y tengo estas condiciones de vínculo de acá. Bueno, eso es el apoyo que tengo que generar a la estructura. ¿Se puede desplazar en I? Sí. O sea que esto sería deslizante acá. No puede girar y no puede desplazarse en izquierda. Entonces es lo que se conoce como un empotramiento deslizante. Y yo acá coloco las cargas ahí. Acá tenemos 3 restricciones, acá tenemos otras 2 más, tengo de 5. Se me achicó el problema en cuanto a barras, pero sumé más grados de libertad. De todas maneras, ya era hiperestático, no lo puedo resolver por el momento. Pero si me piden que analice la simetría, esta es la condición de vínculo correspondiente al caso de carga simétrica. Mira que veíamos acá. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno. Fíjense qué pasa ahora cuando las cargas son antisimétricas. Profe, poner el último dibujito o lo que planteamos al principio sería lo mismo. Sí. Es más, por ahí esto es un poquitito más claro porque si esto no lo dibujan muy bien, por ahí se puede confundir con un empotramiento. Pero sí, les conviene hacer el dibujo y de última refuerzan con esto acá al costado y es lo mismo. Exactamente. Gracias. Fíjense esta otra. ¿Sí? Una estructura es el caso antisimétrico. Entonces tenemos el eje de simetría como hicimos hace un rato. El caso antisimétrico, para que ustedes lo piensen, es lo opuesto. Porque no es tan natural verlo como mirarse en el espejo. Entonces es lo opuesto. Una fuerza o un desplazamiento en el sentido del eje de simetría, ¿sí? Paralelo al eje de simetría, del otro lado del eje tiene que tener el sentido contrario. Un desplazamiento horizontal, perpendicular al eje de simetría, del otro lado mantiene la misma dirección y sentido. ¿Sí? Y acá podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos hace un rato con el momento. Si el sentido de las fuerzas verticales cambia, entonces yo voy a tener esta fuerza cercana acá, cambia, y esta fuerza lejana acá, cambia. Entonces, consecuencia, este momento es hacia allá, este momento es hacia allá. En síntesis, el momento o giro respecto de un eje de antisimetría, por decirlo de una manera, se mantiene, no cambia. Las fuerzas perpendiculares al eje de simetría no cambian. Y las fuerzas que son paralelas al eje de simetría sí cambian. ¿Sí? Entonces ahora volvemos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace un rato. Tengo el pórtico, me quedo con la semiparte izquierda, y acá me vuelvo a preguntar qué pasa con UX, qué pasa con UI, y qué pasa con el giro. Bueno, fíjense, si el punto este, ¿no? El que está sobre el eje de simetría, se me desplaza 1 centímetro a la derecha, el mismo punto especular, ¿sí? S y S' son los mismos, tiene que desplazarse lo mismo hacia la derecha. O sea que no hay restricciones en ese sentido. UX, yo no lo conozco, no puedo predecirlo, no hay una condición de vínculo. Con UI pasa lo que nos pasaba hace rato con el giro. Por condición de antisimetría, lo que acá, una sección, vamos a marcar en verde, si esta sección se me desplazaba acá, no sé,
10 centímetros, la misma sección especular del otro lado tiene que desplazarse 10 centímetros, pero hacia arriba. Y cuando yo me acerque esta situación en el eje de simetría, S y S' son el mismo punto, pero tienen que desplazarse en direcciones contrarias. La única condición que lo satisface para mantener la continuidad es que sea 0. ¿Sí? Y con el giro, bueno, tenemos la misma situación con el desplazamiento en X. Lo que gire la sección, el eje de simetría, perdón, o lo que gire la sección en cualquier punto, tiene que ser igual, en el mismo sentido, que lo que gire la sección especular del otro lado del eje de antisimetría. Y cuando eso ocurre en el eje de simetría, también tiene que ser igual. Así que no hay una situación de discontinuidad, no ocurre nada. Por lo que el giro, perdón, esto está mal, el giro es desconocido, no hay condición de vínculo. Entonces, si acá me piden a mí establecer las condiciones de vínculo para el eje de simetría que le había de antisimetría que les había presentado, la única condición de vínculo es el desplazamiento en Y. Apoyo de primera especie. Exactamente. Lo único que yo sé es que ese punto no se desplaza hacia abajo. Es todo lo que sé. Después no sé cómo se va a comportar en X, ni no sé cuánto va a girar en Y, eso no lo sé. ¿Sí? Y después las cargas, lógicamente, son las mismas. Si yo me quedaba con la parte derecha, es lo mismo, ¿no? O sea, el vínculo es el mismo que acabo de encontrar acá, y las cargas son así. ¿Está? Y a raíz de esto, a raíz de las condiciones de vínculo, es que yo puedo inferir al menos qué situación va a ocurrir con los esfuerzos internos. Acá, un apoyo móvil, no voy a tener esfuerzo axial, porque no tengo quien me restrinja el desplazamiento acá, esto se mueve libremente, no hay esfuerzo axial. ¿Sí? Y no va a haber momento flector acá tampoco, porque no tengo momentos aplicados. ¿Sí? En el punto, al menos, no tengo aplicado el punto. Sí voy a tener, al menos, la posibilidad de que haya un corte, porque acá yo tengo la posibilidad de que haya una reacción. Puede ser nula, no lo sé. Pero en principio va a haber una reacción vertical, así que algo de corte tengo, ¿sí? Y algo de momento flector voy a tener en el tramo. Pero en el punto yo puedo garantizar que en estas condiciones no va a haber momento flector, no va a haber esfuerzo axial. ¿Sí? Lo mismo puedo decir de este punto de acá. Como yo sé que el desplazamiento es en Y, no tengo restricciones, entonces acá corte no tengo. Momento flector y axial, bueno, existe la posibilidad, tal vez haya, muy probablemente haya, pero no voy a tener corte porque no tengo cargas aplicadas ahí y no tengo reacciones verticales. ¿Está claro hasta ahí? ¿Queda alguna duda? Profe, sí. Me quedó duda a mí en la parte simétrica, ¿a qué haría referencia, a qué tipo de apoyo haría? ¿A un empotramiento solamente en Y? ¿Cómo sería? ¿A este te referís? Sí. Bueno, esta es una condición de vínculo que te dice que esta sección no puede girar, no puede desplazarse en X, pero puede desplazarse en Y. ¿Sí? Esto a veces se dibuja como un empotramiento con rueditas, acá como para que te den una idea. Entonces, si esto se desplaza, por la fuerza, lo que sea, ¿no? Puede desplazarse hacia abajo. ¿Sí? Acá fíjate respecto de este dibujo, esto descendió, pero no puede girar y no pudo desplazarse hacia la izquierda. ¿Sí? Esa es la condición de vínculo. No es tan natural que esto ocurra, pero fíjate que ocurre cuando nosotros reducimos una estructura simétrica con carga simétrica. Y por condición de simetría aparece esto. Entonces ustedes hoy no están en condiciones porque no tienen
las herramientas para resolver una estructura hiperestática, perdón. Pero esta situación va a ser muy fácil de resolver cuando ustedes vean el método de rigidez más adelante, porque les añade grados de restricciones que les colabora para hacer más sencillo la resolución. Pero, digamos, aparecen este tipo de vínculos cuando se dan estas condiciones de simetría, en un caso, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta, porque si bien no están, no cuentan con las herramientas todavía para resolver estructuras hiperestáticas, uno de los ejercicios del práctico es plantear la condición de simetría. Entonces, dada una cierta situación, yo tengo que poner los vínculos estos, ¿sí? Y eventualmente más adelante, cuando vean rigidez, cuando vean método de las fuerzas, probablemente también vaya metido esto en una forma de achicar la estructura, planteando las condiciones de simetría. Entonces, depende de cómo ustedes pongan los vínculos, si el análisis, después del análisis estructural lo van a hacer bien o no, ¿sí? Bueno, esta situación que yo les expliqué para pórticos también se da para emparrillados, ¿sí? Yo no hay mucho más tiempo para mostrárselos, pero la condición es la misma. Profe. Sí. Utilizando este método de simetría y antisimetría, ¿puede suceder que una estructura hiperestática pase a ser isostática? No se me ocurre porque en realidad le estás agregando más condiciones de vínculo. No, te diría que en principio no. Bien. Vos le estás agregando como más condiciones. Por ahí ahora parece que es como medio contraproducente, pero después van a ver que es más sencillo. Es más, fíjense este ejemplo muy tonto. Una viga simplemente apoyada, ¿sí? Es simétrica respecto de este punto de acá. Entonces, si nosotros le aplicamos las condiciones de simetría, estas de acá, resulta que le estamos agregando 2 grados de libertad más. Esto después se convierte en algo como, con el mismo criterio este de acá, un empotramiento deslizante. Entonces, de pasar de tener los 3 grados de libertad justo que nos hacían falta, ahora tenemos tenemos 2 más. Sí, se nos hizo hiperestática. Eventualmente. Bueno, les decía, con respecto a pórticos es el mismo, perdón, con respecto a parrillados es el mismo problema, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes van a tener, pongámosle que esto es así, este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿está bien puesto? Sí. Y pongámosle el eje de simetría, en realidad viene a ser como un plano de simetría, ¿sí? Respecto de esto, pero el ejercicio que tienen que hacer ustedes es el mismo, ¿sí? Pongamos que un emparrillado empotrado acá, no sé, con un apoyo acá y otro apoyo acá. No sé. Si esto se mueve hacia arriba, respecto del plano, también este se tiene que mover hacia arriba en caso de simetría. Si es antisimetría, se tiene que mover hacia abajo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Lo importante es que ustedes vean, no es que se memoricen esto, pero que razonen, al menos haciendo el ejercicio este de pensarlo como un espejo y ver qué ocurre cuando algo se mueve paralelo al eje de simetría o perpendicular al eje de simetría, o al plano de simetría, perdón. ¿Sí? De esa forma me parece que les va a resultar más cómodo. Ya estamos en hora y yo lo que quería era mostrarles un ejercicio en risa, pero no va a haber tiempo. Prefiero mejor comentarles de qué se trata el trabajo práctico. Profe, una consulta. Sí. ¿Va a haber posibilidad de plantear una clase de consulta para que nos enseñe a usar el programa Risa? Sí, es que les estaba a punto de decir eso. Yo tengo clases de consulta, ya están publicadas. Entiendo que eran los miércoles de 7 a 9. Creo que nos vendría bien usar ese horario para... Yo tenía pensado mostrárselos en 20 minutos, no es complicado. Pero mejor aprovecho, ustedes lo tienen en el LED, bájenlo, instálenlo, es un .exe que se ejecuta muy rápido. Se instala, no hay problemas, y nos vemos en horario de consulta y hacemos este ejercicio o alguno así muy sencillo, como para que puedan practicar ustedes. ¿Cuándo sería entonces, profesor, disculpe la consulta para ver lo del programa? Está en el LED, entiendo que es los miércoles a las... Digo entiendo porque lo cambié hace poco y no me acuerdo.
Miércoles de 7 a 9. Sí, profe, ahí me fijé. Sí. Listo. Entonces quedamos así. Miércoles Y ahora es la única a las 7 para que oportunidad. no se nos haga largo y en todo caso nos liberamos antes. Y a las 7, miércoles a las 7, traten de tener el programita desinstalado y yo se los muestro cómo se utilizan. Es muy sencillo. Profe, es la única oportunidad de consulta porque, por ejemplo, en mi caso, capaz que en más de uno se superpone con una clase de consulta de instalación electromecánica. Sí, yo La también. mía es la única. Los otros profes tenemos distribuidos en toda la semana. De La todas, última graba la clase y la eso, sube. sí, de todas maneras, háganme acordar porque hoy me olvidé. Bueno, apenas comenzamos, yo les grabo todo y ustedes la tienen libre para ver después cuando me la manden al mail, yo se la paso en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo vean. Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno. Este es el práctico que les planteaba. Me queda una cosita de simetría. Esperen, una cosilla más porque creo que esto lo había puesto en el... Ay, ¿cómo se pone? Joder. Fíjense, una cosita que me había quedado dando vueltas acá que va en el práctico, por eso se los tengo que aclarar ahora. ¿Qué pasa si la carga no es simétrica y no es antisimétrica? Por ejemplo, yo tengo acá P1, ¿sí? La estructura está claro que es simétrica respecto a este punto, pero la carga no es simétrica, porque no tiene la otra acá igual. Y tampoco es antisimétrica, porque no tiene la otra igual y opuesta. ¿Qué hacemos? Bueno, esto se puede, de alguna manera, transformar en una superposición de dos estados. Uno simétrico y uno antisimétrico. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Acá. Esta es la sección 1, donde está aplicada la carga, y esta es la sección 1', que es la sección especular. 1 y 1', 1 y 1'. Si esta es la parte simétrica, y esta es la parte antisimétrica, tienen que darse las condiciones esas que habíamos hablado hace un rato. ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, que si yo tengo una carga P aplicada en el punto 1, en el punto U', en el caso de simetría, tiene que ser igual, porque este es perpendicular al plano, ¿no? Y paralela al eje de simetría. Y en el caso de antisimetría, nosotros lo vamos a llamar P1S y P1. Y en el caso de antisimetría, nosotros tenemos P1 antisimétrica y la opuesta del otro lado de simetría, del eje de simetría, ¿sí? P1 antisimétrica. ¿Cuál es la condición? Lógicamente, que si yo sumo todos estos estados, o estos dos estados, se me conviertan en este, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? P1 es igual a P1 simétrico más P1 antisimétrico. ¿Sí? Y 0, o en este caso es 0, ¿no? Porque no tenemos valores acá, en U', pero 0 tiene que ser igual a, si quieres lo planteamos así, para que esto quede genérico, P1' tiene que ser igual a P1' del caso simétrico más P1' del antisimétrico. ¿Sí? Esa es la situación que tiene que darse. Ahora, esto de acá era igual a 0 por lo que vimos de acá. ¿Sí? Acá no hay fuerza. Entonces nos queda este pequeño sistemita de ecuaciones, ¿sí? Donde además, ¿sí? Yo le puedo agregar las condiciones de simetría y decir que P1 simétrico tiene que ser igual a P1' simétrico y P1 antisimétrico tiene que ser igual a menos
P1 antisimétrico', ¿sí? Estas son las condiciones. Lo único que estoy viendo es que acá las flechas tienen dirección contraria y acá las flechas tienen tienen sentido igual, las magnitudes son las mismas, ¿sí? Esas son las condiciones con las cuales yo puedo pasar de un sistema que no es simétrico ni antisimétrico a descomponerlo en dos estados, uno simétrico y uno antisimétrico, ¿sí? Que después me sean más pequeños, más fáciles de estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo estos valores que tengo acá, los meto dentro de las ecuaciones de acá, ¿sí? Y voy a llegar a la conclusión de que P1 simétrico es igual, bueno, a lo que yo haya despejado, y P1 antisimétrico es igual a lo que yo haya despejado, ¿sí? Entonces, pasé de esta situación a obtener dos estados, uno simétrico y uno antisimétrico, ¿sí? Ese es uno de los ejercicios del parcial, ¿sí? Del trabajo práctico. Lo único que tienen que hacer es meter estas sustituciones dentro de esta ecuación y despejar y ya está. La estructura es la misma y lo único que hay que plantear son las condiciones de simetría y las de vínculo que las acabamos de ver recién, ¿sí? Eso es en cuanto lo último que queda pendiente de simetría. Bueno, vamos ahora sí al práctico y ya los libero si se desocupan. Fíjense, primer ejercicio. Tengo estos dos casos y una estructura simétrica con un estado de carga y la misma estructura con otro estado de carga. Me preguntan, indicar para cada caso si representa un caso de simetría o, perdón, este es antisimetría. Está mal escrito acá, es antisimetría, ¿sí? Bueno, según las condiciones que acabamos de ver, ustedes van a poder identificar qué es cada uno. Bueno, después van a tener que quedarse con la semiparte izquierda, ¿sí? Y establecer las condiciones de vínculo según sea el caso de simetría o antisimetría. Esto ya lo voy a corregir porque si no les va a generar confusión. Y después, bueno, resolver, ¿sí? En este caso lo van a poder resolver, si se puede, ¿sí? Porque eventualmente les puede quedar hiperestático, entonces me dirán, miren, el caso no es hiperestático, perdón, la situación es hiperestática, no se puede, o es isostática, sí se puede y puedo resolver, ¿sí? Bueno. El segundo ejercicio es este de acá, ¿sí? Es un pórtico que es isostático, con una carga que no es simétrica, no es antisimétrica. ¿Qué tienen que hacer con esto? Lo que acabamos de ver recién. Plantear dos estados, uno simétrico y uno antisimétrico, ¿sí? Descomponer, obtener la semiparte izquierda, igual que en el caso anterior, y establecer las condiciones de vínculo necesarias. No se pide que lo resuelvan, porque no es el caso, que probablemente le quede hiperestático, entonces no hace falta. Pero bueno, tienen que llegar a descomponer esto en las dos situaciones. Y el último ejercicio... Profesor, una consulta con ese ejercicio, que tiene como una columna que está empotrada abajo, digamos. Sí. En ese caso, el plano de simetría justo pasa por esa columna, digamos. Claro, sí. Al plantear eso, digamos, el plano de simetría y dividirlo en las dos partes, ¿tomo la viga con el empotramiento, digamos, o solo tomo la parte de arriba y pongo un vínculo ahí en el medio de la viga, básicamente? No sé si me entienden. Vos te vas a tener que conservar esta viga, por decirte, y la columna. Va, con el empotramiento. ¿Sí? Y en este punto vas a tener que poner algo. Un vínculo como lo que acabamos de ver, según sea el caso de simetría o antisimetría. ¿Me explico? Pero la unión entre la columna y la viga es rígida, eso sí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. El último ejercicio es para estructurar, obtener las reacciones en los apoyos y diagramas de fuerzas. Bueno, esta es estática, ¿sí? Es lo que veníamos viendo hace un rato. Es un emparrillado, donde están... La única carga que aparece es un momento en este sentido, en dirección X, ¿sí? Aplicado en este punto, y se pide
Reacciones y esfuerzos. ¿Sí? Esto es un emparrillado sencillo nada más. Yo ahora les voy a corregir estos errorcitos que estaban mal escritos acá y los voy a volver a mandar para que los suban al LEP. En todo caso, se los mando al grupo directamente. Profe, respecto a la presentación, aparte de